Entonces, a esta presentación le llamamos aplicaciones y consideraciones de rack de refrigeración. Vamos a empezar con a qué le llamamos un rack de refrigeración o una central frigorífica. ¿Qué es un rack de refrigeración? ¿Cuáles son los principales componentes de un rack de refrigeración? Lo principal o lo que es el corazón de nuestro sistema de refrigeración, que son los compresores. ¿Cuáles son las tecnologías de compresión que tenemos disponibles y podemos usar? ¿Cuáles son las tecnologías disponibles para la modulación de capacidad? Vamos a hablar un poco de los tipos de instalaciones para racks o centrales frigoríficas y algo de ejemplos y aplicaciones. Vamos a empezar con la definición de qué es un rack de refrigeración. Un rack de refrigeración o central frigorífica o rack paralelo, que es como lo conocemos comúnmente, es un sistema que emplea varios compresores que pueden ser de igual o diferente capacidad, que están interconectados en la succión y la descarga, que contienen un tanque almacenador de refrigerante común, un sistema común de refrigeración de aceite, un panel de fuerza y control común, y todos están montados en un mismo chasis mecánico. Tiene un panel eléctrico que cuenta con todos los componentes necesarios para la protección y operación de los motores, tanto los motores de los compresores, motores de condensadores, motores de evaporadores, o alguna vitrina o algún otro servicio que tengamos conectado al rack. Estos están interconectados y probados de fábrica para un funcionamiento apropiado en campo. Todos estos componentes funcionan como una gran unidad de compresión con la habilidad de controlar la capacidad de refrigeración ciclando de manera individual los compresores, obedeciendo un ajuste determinado de presión de succión. ¿Cuál es la principal ventaja que yo tengo con un rack de refrigeración contra una unidad de condensación sencilla? Es que aquí yo puedo modular la capacidad, ¿no? En un supermercado, que es la aplicación de ustedes, tenemos cargas muy variables en función del tiempo. Si yo tuviera unidades condensadoras para cada uno de los sistemas, pues solo puedo prender y apagar esas unidades condensadoras. Cuando yo tengo interconectado todo a un rack de refrigeración, puedo modular la capacidad de refrigeración de acuerdo a la demanda de refrigeración que yo tengo, con algunas ventajas, como puede ser el ahorro de energía, como puede ser la capacidad instalada, como puede ser manejar un mejor rango de temperaturas para mis aplicaciones, etc. Esto es lo que hablamos de unidades versus un rack de refrigeración. Cuando yo tengo una unidad de refrigeración sencilla, vamos a decir que tengo una vitrina o un cuarto frío conectado a una unidad de refrigeración, normalmente esa unidad no puedo modular su capacidad. Hoy en día ya tenemos unidades de capacidad variable con compresores de tecnología digital o con tecnología inteligente, pero aún así pues es limitado el rango de variación de capacidad que puedo tener y sobre todo el beneficio energéticamente hablando, ¿no? Entonces, un rack de refrigeración me permite esa capacidad de poder modular la capacidad de compresión o refrigeración. Vamos a hablar un poco de las tecnologías de compresión. Tenemos lo que son los compresores scroll. Compresores scroll pues son compresores herméticos, son rotativos, tienen dos scrolls que al unirse dentro de la operación del compresor nos ayudan a comprimir el gas, tienen muy buena eficiencia volumétrica, son mejores para aplicaciones de media y alta temperatura. Cuando los aplicamos en aplicaciones de baja temperatura necesitamos hacer algunas adecuaciones al sistema de compresión para que estos trabajen adecuadamente. El compresor scroll tiene una eficiencia volumétrica muy buena, o sea, quiere decir que no tiene pérdidas, no tiene válvulas, tiene menos partes en movimiento, pero tiene una desventaja. Es un compresor que gira 3.600 revoluciones por minuto y es un compresor que trabaja caliente, o sea, su temperatura de descarga es muy caliente, por lo cual es muy sensible a la temperatura del gas. Y en aplicaciones de altos radios de compresión, como es la baja temperatura, o ciertas aplicaciones, dependiendo del cuadro de aplicación del compresor, necesito agregar lo que es el enfriamiento del refrigerante. Tenemos los compresores, por ejemplo, para baja con inyección de vapor. Tenemos lo que ustedes usan en las tiendas normalmente, que son los compresores semiherméticos reciprocantes. El compresor tradicional que nosotros conocemos, reciprocante, se refiere que es un compresor de pistones. El que sea un compresor semihermético quiere decir que tiene el motor eléctrico dentro del compresor de refrigeración. Eso, una de las cosas importantes es que el motor se enfría con el gas que recuperamos de la succión. Por lo tanto, la aplicación del compresor o su envelope de aplicación está ligado a la temperatura de retorno de gas refrigerante. Luego tenemos los compresores semiherméticos de tipo tornillo.
Ustedes los conocen bien, son los compresores que tienen en sus centros de distribución. Ahí ustedes ya han trabajado con los racks de tornillo. Los tornillos nos dan un beneficio en donde tenemos aplicaciones donde requerimos altas capacidades de refrigeración. Son compresores también muy eficientes, pero para su modulación tenemos tecnologías diferentes, ¿no? Válvulas deslizantes y ese tipo de cosas. Y tenemos también disponibles los compresores abiertos, ya sea reciprocantes o de tornillo. Hay aplicaciones donde no es tan conveniente tener el motor eléctrico dentro del compresor, entonces usamos lo que son los compresores abiertos, que es el compresor tradicional que nosotros conocemos, pero en lugar de tener el motor dentro del semihermético, tiene el motor eléctrico aparte, ¿no? Y un cople para hacer mover el compresor. Entonces hay aplicaciones donde, por ejemplo, en plantas donde no tenemos una confiabilidad con la energía eléctrica, se usan los compresores abiertos para poder proteger el motor eléctrico de una manera diferente. Una de las cosas principales que debemos tener en cuenta en un rack de refrigeración es la disponibilidad para poder modular los compresores de refrigeración. Como platicábamos desde la definición de un rack de refrigeración, yo puedo tener una combinación de compresores, ya sea de la misma capacidad o de diferente capacidad. ¿Qué me dicta eso? La variación de cargas que yo tengo. Cuando yo hago el análisis para diseñar una central frigorífica o rack de refrigeración, debo basarme primero en el tamaño de mis cargas. ¿Cuál es mi carga más pequeña? ¿Cuál es mi carga más grande? Llamando carga a nuestra necesidad frigorífica. Si yo tengo una vitrina o un grupo de vitrinas, un cuarto frío, un grupo de cuartos fríos, con una capacidad dada y la operación de ese equipo. Vamos a pensar en que yo tengo una vitrina de carnes dentro de mi rack de refrigeración. Bueno, pues esa vitrina va a tener una curva de aplicación. ¿Qué va a hacer? Bueno, pues cuando yo la cargo va a tener una carga de refrigeración importante y durante el día, conforme esa vitrina está trabajando, pues va a estar variando su capacidad. Igual un cuarto frío, cuando tengo un cuarto frío vamos a llamar de almacenamiento, pues en la tarde o en la mañana que me llega el producto, pues voy a tener una carga muy alta en esa cámara y después ya esa carga va a bajar, porque solo voy a tener, mantener la temperatura. Igual si yo tengo, por ejemplo, ustedes atrás de la carnicería que tienen su cámara de proceso, bueno, pues en el horario que esa cámara está trabajando voy a tener una carga o una demanda de refrigeración alta. ¿Por qué? Porque en ese momento voy a tener gente dentro de la cámara, voy a estar desplazando producto, voy a estar operando la sierra, voy a estar operando algún empacador, algún otro equipo que me va a generar calor, por lo tanto mi demanda de refrigeración del sistema va a ser alto. Y así sucesivamente todos los diferentes sistemas que yo tengo dentro del supermercado, como pueden ser la máquina de hielo o todos los sistemas de refrigeración que yo tengo conectados al rack. Cuando yo tengo cargas muy estables y solo quiero poder modular mi capacidad, puedo hacer combinaciones de compresores de igual capacidad. ¿Qué hago con esto? Pongo compresores iguales para tener partes de servicio iguales. Entonces, a lo mejor yo necesito 30 caballos, pongo 3 compresores de 10 caballos. En caso de ustedes, tienen una combinación de modulación de capacidad por tamaños de compresores y tienen una combinación de modulación de capacidad por tecnología. ¿A qué me refiero con esto? No todos los compresores del rack, por ejemplo, en el grupo de media son iguales. En las tiendas grandes ustedes ponen 4 compresores, 2 compresores más grandes del mismo modelo, 2 compresores más chicos del mismo modelo, y cada uno de esos, dentro de esos 4 compresores, un compresor del grupo de succión tiene la opción de ser descargado de manera digital o inteligente. ¿A qué me refiero con esto? Yo puedo modular la capacidad haciendo diferentes combinaciones de capacidad en los compresores y combinándolos para que arranquen y paren. Puedo modular la capacidad usando descargadores. ¿Qué es un descargador? En un compresor de 2 o 3 cabezas, yo puedo poner una válvula solenoide con un descargador para descargar esa cabeza. ¿Qué hago? Hago un bypass y esa cabeza no comprime y entonces bajo la capacidad de compresión de mi compresor, bajo la capacidad de refrigeración, pero también bajo la carga eléctrica que tiene. Puedo usar la modulación digital o inteligente. Cada marca de compresores tiene diferentes patentes y diferentes formas de nombrarlo. En el caso de Copeland, tiene patentada lo que le llaman ellos la tecnología digital. ¿Qué es la tecnología digital? Bueno, no es más que estos mismos descargadores, pero puestos en el compresor de tal modo con un algoritmo de control que por un infinito número de veces estoy cargando y descargando el compresor para que comprima o no comprima, de tal modo que yo puedo modular la capacidad de ese compresor de acuerdo a una señal de presión que me da el rack. Entonces yo quiero mantener una presión de succión
que es equivalente a la temperatura de todos mis sistemas, que puedan estar fríos, pero el compresor no lo prendo y lo apago, sino lo estoy modulando, o sea, hago que trabaje desde el 10 hasta el 100%. Entonces, eso con la combinación de los otros compresores me da un abanico de rangos de capacidad donde puedo trabajar mi sistema de compresión de manera inteligente para que esté modulando su capacidad básicamente desde el 10 hasta el 100% de la capacidad que yo tengo diseñada. Y después tenemos la aplicación con variadores de frecuencia. Los variadores de frecuencia nos limitan mucho en la aplicación de compresores de refrigeración porque debemos recordar que todos nuestros compresores tienen sistemas de aceite que trabajan con bombas de desplazamiento positivo. ¿Qué quiere decir esto? Que yo para que pueda lubricar el compresor tengo que tener el motor encendido. Tengo que tener un desplazamiento positivo de la bomba de aceite para que me genere un diferencial de presión y a su vez tenga una buena lubricación. Si yo a un compresor de refrigeración le pongo un variador de frecuencia, sí puedo variar su velocidad, pero tengo límites que me da el fabricante del compresor para asegurar la correcta operación de ese compresor. Primero, que no me falle la lubricación. Y segundo, que esté generando la capacidad suficiente de refrigerante para que le regrese refrigerante frío y me enfríe el compresor. Como platicábamos antes, nuestros compresores de refrigeración se enfrían los motores eléctricos a través del gas de la succión. Si yo no tengo la capacidad de generar suficiente gas frío, mi compresor, el motor, al variarle la velocidad, va a subir la temperatura del motor y no lo voy a alcanzar a enfriar. ¿Qué pasa si me sube la temperatura del motor? Pues va a llegar a un punto donde el motor se va a proteger porque no quiero que se queme el motor de mi compresor. Entonces, la variación de capacidad a través de un variador de frecuencia funciona para ciertas aplicaciones, no para todas las aplicaciones, y es limitado la variación de capacidad versus el ahorro de energía. Nosotros hemos visto en estudios que la modulación digital o la modulación inteligente es la que mejores opciones nos da en costo-beneficio. Yo para poder poner un variador de frecuencia en un compresor, pues la inversión en los componentes que requiero es alta. El motor que tengo que poner es un motor especial, no cualquier compresor yo le puedo variar la frecuencia. Entonces, estas son las tecnologías de modulación de capacidad disponibles que tenemos. En el caso de ustedes, lo que ustedes usan son los compresores digitales o compresores inteligentes. Hay una presentación específica de cómo funciona el compresor digital, y cómo modula su capacidad y cómo se hace la estrategia de control desde el controlador. Obviamente, a diferencia de un compresor estándar, pues hay algunas consideraciones que hay que tener desde la parte de control. Vamos a hablar un poco de los accesorios de refrigeración en un rack. Tenemos lo que es toda la línea del aceite, los controles que ya bien pueden ser controles de nivel o controles de presión de aceite. Tenemos lo que son los niveladores de aceite, tenemos filtros de aceite, tenemos separadores de aceite. En el caso de los racks de ustedes no me acuerdo, pero creo que tienen separadores de aceite con reservorio de alta presión. Tienen un sistema de protección de aceite, retorno de aceite para los compresores. Tenemos todo lo que son los filtros de succión y descarga dentro del rack. Nosotros normalmente ponemos un filtro por compresor, no un filtro por grupo. Y tenemos lo que son los accesorios regulares de un sistema de refrigeración, lo que es el tanque recibidor de líquido, el control de nivel que nos avisa cómo se está comportando el nivel de líquido dentro del recibidor, lo tengo conectado también al controlador. Tenemos las válvulas de seguridad, si tengo un incremento en la presión, me va a liberar el refrigerante para que no se siga acumulando. Aquí es un punto importante. Ahora con las inspecciones de Secretaría del Trabajo tenemos que tener todas las certificaciones de los tanques y las válvulas a la mano por si hay alguna inspección. Tenemos los acumuladores de succión. Tenemos todos los accesorios de refrigeración para que el rack trabaje de manera adecuada. Voy a pasar a hablar un poco de los refrigerantes sin entrar mucho al tema. Muchos de ustedes, pues ya igual que yo, tenemos tiempo en la refrigeración. Antes era muy fácil, teníamos 2 o 3 refrigerantes disponibles para hacer nuestra selección. Hoy día estamos enfrentándonos a las nuevas regulaciones de los gases refrigerantes. Los refrigerantes sintéticos que veníamos usando, si bien sabemos que son buenos, que son muy estables, encontramos a través de investigaciones a nivel mundial que tienen un daño o su liberación a la atmósfera genera un daño a la capa de ozono. Esto nos genera un tema de potencial calentamiento global y lo que estamos viendo pues, es
la adecuación a los nuevos protocolos, desde el protocolo de Montreal hasta ahora, hasta la firma de la enmienda de Kigali, pues todos los países nos estamos adheriendo a dejar de usar los refrigerantes que tienen mayor daño de potencial de calentamiento global. Refrigerantes sintéticos como el 404, como el 507, como el R22, incluso que ya tenemos una cuota de desaceleración del uso del R22. Entonces, en los nuevos proyectos debemos de tener en cuenta el buscar el uso de refrigerantes que estén más cerca de las nuevas regulaciones. ¿Cuáles van a ser las nuevas regulaciones? Bueno, se va a buscar que tengamos refrigerantes con un potencial de calentamiento global menor a 150, que es la equivalencia en generación de CO2 a la atmósfera, ¿no? Entonces, nosotros trabajamos con los refrigerantes anteriores, los refrigerantes como el R22, ya como fabricante no estamos, estamos regulados, no podemos etiquetar equipo para R22 o para un refrigerante que ya está fuera de su aplicación, pero pues tenemos un experto en refrigerantes dentro de la empresa, que es la persona que está a cargo de nuestros sistemas de capacitación. Si quieren ustedes un tema de refrigerantes, podemos hacer una plática específica de refrigerantes, cuáles son las situaciones de los refrigerantes actuales, cuáles son los nuevos refrigerantes y pues bueno, en función de la aplicación de los compresores, tenemos todos los nuevos refrigerantes disponibles para la selección de sus compresores en racks de refrigeración. Vamos a hablar de un poco acerca del tipo de instalaciones. En el caso de ustedes, en las tiendas, normalmente yo he visto que hacen instalaciones multicircuito. ¿Qué es un sistema multicircuito? Bueno, yo tengo un par de tubos desde el rack de refrigeración hasta cada una de mis aplicaciones. ¿Qué quiere decir con esto? Si yo tengo 2 o 3 vitrinas de verduras, bueno, tengo una sola instalación de refrigeración que viene desde el rack. En el rack tengo mis válvulas de paso, tengo mi válvula solenoide, controlo desde ahí y tengo un tubo de líquido y un tubo de succión que van hasta ese grupo de vitrinas o hasta ese cuarto frío. Entonces yo desde donde instalo el rack hasta allá llevo un sistema de tuberías independiente para cada circuito de refrigeración. Esto es muy conveniente en el tipo de instalación que ustedes tienen. El otro tipo de instalación que hay disponible para las centrales de refrigeración o racks de refrigeración es el sistema troncal o loop, como lo conocemos en inglés. ¿Qué diferencia tiene? Bueno, pues que yo tengo una instalación general para todo el grupo de succión. Vamos a decir que yo todos los sistemas que tengo conectados a alta o a media o baja temperatura los conecto con una tubería de succión y líquido comunes. Y después, ya cerca de las aplicaciones, ahí tengo yo mi distribución de válvulas, ahí pongo mis reguladoras, ahí pongo mis válvulas de paso, ahí pongo mi solenoide. Y entonces hago una instalación más corta de los circuitos. ¿Qué ventajas tiene esto? Básicamente tiene dos ventajas. Una es el costo de la instalación y dos, va en función de la arquitectura de control. En el caso de ustedes usan un control centralizado como es un CPC y entonces yo desde el rack controlo todos los circuitos. En otras ubicaciones, esto es una arquitectura muy común en Norteamérica, en otras ubicaciones es más común usar una arquitectura no centralizada o descentralizada. ¿Qué quiere decir esto? Que yo para cada circuito tengo un control de temperatura que no necesariamente trabaja en comunicación con el control de mi central de refrigeración. Entonces tengo un control que me ayuda a trabajar la modulación de los compresores, la modulación de mi condensador, pero tengo controles independientes para cada circuito. Y estos pueden o no estar enlazados o comunicados, pueden trabajar de manera independiente. Aquí tenemos un ejemplo de cómo se ve una instalación troncal y un ejemplo de cómo se ve una instalación multicircuito. En el caso de ustedes, pues están acostumbrados a ver la segunda, a ver una instalación de tipo multicircuito, ¿no? En supermercados hoy en día estamos viendo muchos cambios en cuanto a instalaciones troncales, en cuanto a instalaciones mixtas. O sea, ¿qué le llamamos instalaciones mixtas? Que en lugar de tener un solo troncal por grupo de succión, tienen 2 o 3 troncales y dependiendo la ubicación de mis servicios, vamos a decir, de mis vitrinas de media temperatura, de mis cuartos fríos, hacen llegadas de troncal a un punto de la tienda y luego de ahí distribuyen. Y ahora están muy de moda lo que le llaman los sistemas microdistribuidos. ¿Qué quiere decir? En lugar de poner una gran central de refrigeración, un rack de refrigeración, ponen 2 o 3 equipos modulares para diferentes cargas.
de tal suerte que a lo mejor juntan dentro de una tienda una aplicación de temperatura, vamos a decir las vitrinas de media temperatura y los cuartos de media temperatura, y hacen una central de 2 compresores para darle servicio a eso y lo ubican muy cerquita dentro del mezanín de la tienda. Y luego vamos a decir que tienen unas islas de congelados, bueno, pues hacen una máquina de un solo compresor a lo mejor con un compresor digital y lo ubican muy cerca de ese servicio de baja temperatura y así sucesivamente. Esto aplica mucho para tiendas a lo mejor de formatos un poco más pequeños al que ustedes están construyendo. En el caso de ustedes, para mí la aplicación de un rack estructural tipo multicircuito es lo más conveniente, ¿no? Pero bueno, hay diferentes tendencias y diferentes tipos de instalaciones. Pues nada más platicarles que estamos preparados para todas ellas y cualquier necesidad de refrigeración o cualquier configuración de tienda que quieran hacer, la podemos trabajar con ustedes, ¿no? Hablando de cuando diseñamos el rack de refrigeración, nosotros nos juntamos normalmente con el área de proyectos de ustedes. Ellos nos enseñan el tipo de proyecto que tienen. Vamos a hablar de una tienda en este caso. Nos enseñan el layout, nos enseñan el tipo de productos que van a conservar, la operación normal del supermercado. Vemos qué tipos de productos, qué tipos de vitrinas, qué tipos de cuartos fríos, qué servicios de refrigeración se van a necesitar. Entonces evaluamos el que sea una central frigorífica o de rack de refrigeración y vemos la información que necesito. ¿Qué información necesito yo para seleccionar el rack? Bueno, pues los cálculos de cargas térmicas de cada uno de los cuartos fríos o áreas abiertas, las fichas de capacidad de las vitrinas o todos los servicios de refrigeración que se necesitan. Y también vemos qué otros tipos de productos BON podemos aplicar en caso de evaporadores, condensadores, etcétera. Y hacemos la correcta selección y configuración tanto del rack de refrigeración como del resto de los componentes, como son los evaporadores. Analizamos de acuerdo a la instalación si conviene ser multicircuito o troncal. Analizamos los compresores, qué marca de compresores van a querer, qué tecnología de funcionamiento de acuerdo a la aplicación. Una pregunta muy común que nos hacen en esta parte del proyecto es, oye, ¿cuál es el mejor compresor? Bueno, de acuerdo a tu aplicación, ¿cuál es el mejor compresor? O sea, si decimos cuál compresor es mejor que otro, todos los compresores son buenos, todas las marcas y todas las tecnologías, pero se aplican mejor unos u otros dependiendo de la aplicación. Entonces, siempre es importante seleccionar de acuerdo a la aplicación qué compresor y qué tecnología de modulación voy a poner. Vemos los accesorios de protección que necesitamos para el rack, sistemas de protección de aceite, sistemas de protección eléctrica, el cálculo correcto de los guardamotores, de toda la parte de fuerza. Seleccionamos adecuadamente el condensador. Un punto importante aquí es, ustedes están usando modulación inteligente en los racks de compresión. En sí, per se, si yo le pongo modulación al rack, pero no puedo modular la condensación de una manera eficiente, no me sirve de mucho porque la función de la modulación de los compresores va de la mano con la presión de descarga que yo tengo. Entonces, siempre que yo seleccione modulación en los compresores, debo seleccionar una modulación adecuada en la condensación. Normalmente, ¿qué teníamos antes? Yo tenía un condensador de 6, 8, 10 abanicos, tenía un control de abanicos que ya fuera por presión o por temperatura, los apagaba por pares de abanicos, pero eso me hacía tener una gráfica en la descarga como una escalera. Cuando yo quiero juntar eso con mi gráfica de presión que la quiero alinear con la modulación de los compresores, pues no concuerdan porque los brincos en la condensación no me permiten modular de manera fina la capacidad de los compresores. Entonces, hoy día nosotros ofrecemos los condensadores con motores de velocidad variable y con motores de tipo EC. ¿Qué es el motor tipo EC? El motor electrónicamente conmutado que me permite consumir menos energía por un lado y por otro lado con la variación de velocidad me permite tratar de esa presión de descarga mantenerla lo más lineal posible. Eso me permite hacer estrategias de control en la condensación que van de la mano con la estrategia de control de mis compresores y tener un óptimo resultado. Hoy día los ahorros de energía o las modulaciones son pequeños brincos en el sistema de refrigeración que tienen que estar enlazados unos con otros. Si eso lo pongo en el lado de succión, ustedes usan reguladoras electrónicas que me ayudan a tener un control en la succión de presión mucho más preciso, o podrían usar lo que son las válvulas de expansión electrónicas. La combinación de todos esos componentes van a ser lo que nos va a dar una operación fina de nuestro sistema de refrigeración y un ahorro de energía óptimo en la operación del
del sistema de refrigeración. Y esto nos lleva al cerebro de lo que es, decíamos que los compresores son el corazón del rack, nos lleva al cerebro de lo que es el rack de refrigeración, que es la arquitectura de control. Desde que yo diseño la central de refrigeración, diseño también la arquitectura de control. ¿Qué tipo de controlador voy a usar? ¿Cómo voy a modular la capacidad de mis compresores? ¿Cómo voy a modular la capacidad de mi condensador? Y cómo voy a modular la capacidad de mis presiones de succión de acuerdo a los sistemas y a los requerimientos de refrigeración que tengo. Tipos de proyecto, en el caso de ustedes, pues es el supermercado, que es el primero y el principal uso de los racks de refrigeración. Pero adicional a esto, nosotros aplicamos los racks de refrigeración también en tiendas de autoservicio, tiendas de conveniencia, centros de distribución, que es el caso de ustedes, también centros de distribución, centros de operación logístico, plantas de procesos, empaques agrícolas, procesos industriales. Tenemos algunos ejemplos de lo que son supermercados, tiendas de autoservicio. Aquí tenemos un ejemplo de lo que es un centro de distribución, como se verían, una planta de proceso de carnes, un proceso agrícola de empaque, un congelador rápido. Bueno, pues todas estas son aplicaciones para racks de refrigeración. Luego pasamos a los tipos de racks de refrigeración de acuerdo a la construcción del rack. En el caso de ustedes usan esto, que es lo que nosotros llamamos un rack estructural. ¿Qué es un rack estructural? Bueno, pues es una estructura de acero donde yo monto mis compresores, mis componentes de refrigeración, mis componentes de refrigerante, mis componentes de aceite y mis tableros eléctricos de potencia y control. Todo montado en una estructura y que debe de ir ubicado dentro de la tienda en un mezanín, en un espacio donde yo necesito un espacio para mi maquinaria de refrigeración. Debe ser accesible, que debe tener el espacio necesario para mantenimiento y que debe tener ahí cerca los servicios eléctricos, que es lo más importante. Adicional a esto tenemos lo que nosotros llamamos rack compactos. Los rack compactos pueden ser con el condensador integrado, como si se viera como una unidad de refrigeración, o como lo hacen ustedes, con un rack compacto de estructura, pero con un condensador remoto. Y tenemos lo que le llamamos racks para exterior. Hay proyectos donde no hay la facilidad de tener el espacio para poner el equipo de refrigeración dentro de la bodega y nos piden lo que son los racks para exterior. En este caso es un rack estructural. Este rack estructural lo que tiene diferente al rack que ustedes tienen es un enclosure o una serie de gabinetes para que pueda trabajar al exterior y que estén todos los componentes protegidos del medio ambiente, ¿no? Por ejemplo, es un rack que se fabricó para un congelador en espiral, para un IQF, y básicamente ahí la planta adentro de donde están los procesos no permite la entrada para servicio y para nada de que pueda contaminar lo que es el producto o el proceso. Entonces todo el equipo de refrigeración está por fuera de la planta, pero está preparado para trabajar en el exterior. Aquí tenemos otro ejemplo de un rack de refrigeración para exterior. En este caso, nos lo ordenaron en conjunto con su condensador, entonces está montado en la misma estructura, tanto el gabinete de compresores con su gabinete para exterior, el condensador remoto, y en este caso, en lugar de tener los gabinetes eléctricos por un frente del rack, los tenemos en los costados. Acá en uno de los costados está toda la parte de fuerza y en el otro de los costados está toda la parte de control. Se aplicó para un centro de distribución más o menos mediano de tamaño. Vamos a pasar un poco a la parte de instalación. Aquí vamos a hablar un poco de lo que es la instalación de los componentes de refrigeración, como es el rack, condensador, evaporadores, todas las consideraciones de instalación que debemos tener, ¿no? Obviamente, desde la configuración del proyecto, nosotros en este caso trabajamos con el área de proyectos de ustedes, conocemos los planos de la tienda, el layout, y ya ustedes nos dan de manera definida un área donde es donde se va a colocar el rack de refrigeración, y de ahí se plantea, normalmente nos dan unas dimensiones específicas, y nos dicen, este rack tiene que caber en estas dimensiones, el gabinete eléctrico tiene que estar en esta posición, las conexiones de refrigeración tienen que estar en esta posición, y ya desde que nosotros configuramos el rack, sabemos cuál va a ser la aplicación y cuál va a ser la instalación de ese rack. Un dato importante, por ejemplo, si nosotros vemos una ingeniería de un rack o un summary que vamos a ver más adelante, si ustedes ven el orden de los circuitos, siempre los circuitos van a estar ordenados de acuerdo a esa lista de circuitos. Entonces, si yo voy a empezar un proyecto, bueno, empiezo con mi lista de circuitos del modo que quiero ordenados esos circuitos.
¿Por qué? Porque al final, cuando yo voy a ir a la instalación, yo quiero que esos circuitos estén ordenados de una cierta forma para que yo pueda hacer mis trayectorias de tuberías y optimizar esas trayectorias de tuberías. Entonces, si yo veo la ingeniería de un rack y empiezo a ver los grupos de succión y los circuitos como están ordenados, es como yo los voy a ver físicamente en el dibujo. Si yo empiezo a ver el circuito del grupo de succión 1, el circuito 1, quiere decir que si me paro en la parte posterior del rack, va a ser el primer circuito que voy a ver de izquierda a derecha, y así sucesivamente. Igual si yo veo los compresores, si veo el grupo de succión 1 y el compresor 1, pues si yo me paro en la parte de enfrente del rack, ese grupo de succión va a ser el que esté de izquierda a derecha, y el compresor 1 va a ser el primer compresor que voy a ver. Y así sucesivamente, si yo veo el panel eléctrico, voy a ver primero la parte de fuerza. Si yo abro el gabinete enfrente, pues primero ahí voy a tener la conexión de fuerza, voy a tener la conexión de fuerza principal. En el siguiente gabinete voy a tener la conexión de fuerza de mis compresores. Después voy a tener toda la parte de circuitos y al final la parte de control. Entonces, siempre de acuerdo a como yo veo la ingeniería del equipo, así es como está plasmado en los planos. Si yo veo los planos de fabricación o los planos o los diagramas de flujo del equipo, es igual como los voy a ver en el mismo orden. Entonces, cuando yo trabajo con la gente de proyectos de ustedes, pues vamos viendo el proyecto desde el principio de esa manera y va escalonándose de esa forma. Así cuando ustedes reciben un rack para una tienda, pues ya saben que esa información va a fluir de la misma manera, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo de un rack de amoníaco para una instalación industrial. Esto fue para una aplicación de centro de distribución. Aquí es un centro de distribución tanto en media como en baja temperatura ahí en el norte de la Ciudad de México. Hacen distribución para marcas, por ejemplo, ellos distribuyen helados, distribuyen otras cosas para diferentes aplicaciones alimenticias. Y aquí uno de los retos fue que es una bodega de renta donde hacen operación logística, de tal modo que ellos no podían hacer grandes modificaciones en la bodega por el tipo de contrato que tienen. Aquí lo que se hizo fue diseñar un equipo que se instaló por fuera de la bodega, se hizo parte del estacionamiento y ese equipo se hizo un sistema de cierre y terminó siendo como un sistema como el que vimos para rack exterior. Entonces, un rack estructural, pero se forró con los laminados para que quedara totalmente por fuera de la bodega. En este caso es una foto de la correcta instalación de condensadores, enfriadores de aceite y gas coolers. En este caso es una instalación con refrigerantes naturales. Estamos hablando, bueno, es una combinación de refrigerantes sintéticos y refrigerantes naturales. Aquí el sistema de media temperatura trabaja con R448A y el sistema de baja temperatura trabaja con CO2 en operación subcrítica. Entonces tenemos los condensadores y gas coolers que se instalaron en el mezanín. Y si ustedes ven en la segunda foto, en la parte de abajo, ahí están los dos racks de compresores, tanto el de media temperatura como el de baja temperatura. Hablamos un poco de la correcta selección de evaporadores y cuáles son las normas que yo necesito seguir. En el caso de ustedes es un poco sencillo porque tienen aplicaciones de cuartos fríos y cámaras de proceso para la selección de evaporadores. Básicamente las normas que seguimos son las normas de distribución de aire que nos recomienda el ASHA o la Asociación de Ingenieros en Refrigeración y Aire Acondicionado. Cuando yo selecciono el evaporador, pues tengo que tener en cuenta el volumen de aire, que tenga una buena distribución de aire para que pueda tener una buena distribución de temperaturas. Y esa distribución de aire, los cambios de aire que necesito, van a cambiar dependiendo de la aplicación del cuarto frío. En caso de, por ejemplo, si es una bodega de verduras o una bodega de productos generales, pues tengo que cumplir con cierta normativa de cambios de aire. A diferencia que si es una área de proceso de carnes, por ejemplo, pues tengo que tener un evaporador de tipo diferente, tengo que ser un evaporador montado al centro, que tiene que ser un evaporador de baja velocidad de aire. ¿Por qué? Porque tengo gente ahí, lo trabajo con un diferencial de temperatura diferente para que la sensación térmica no sea tan grande para las personas, etcétera, ¿no? Entonces, de acuerdo con la aplicación, yo selecciono los evaporadores y tengo que cumplir con las normas adecuadas para que estos evaporadores trabajen de manera correcta. En grandes bodegas, bueno, pues el uso de evaporadores que puedan trabajar como en el centro de distribución de ustedes, que puedan trabajar entre los pasillos, que puedan mover suficiente aire, que pueda tener una correcta distribución de temperaturas, dependiendo al tipo de productos que yo tengo, me voy a decir las diferencias de temperatura o los promedios de temperatura que yo quiero tener en esa bodega. Mientras más grande la bodega, pues más grande es el reto de manejar una buena distribución de aire y una buena distribución de temperaturas. Y la manera para hacer eso, pues es seleccionando los evaporadores de manera adecuada.
Acá tenemos otra aplicación que nosotros hacemos en lo agrícola, que son los sistemas de preenfriado. Ustedes son los consumidores de las frutas y verduras, pero en este caso, cuando vamos hacia las plantas de proceso, pues tenemos procesos como son el preenfriado. Hay productos como el tomate, como las fresas, que necesitan sacarles el calor de campo de manera rápida para optimizar su vida de anaquel. Eso lo hacemos a través de evaporadores de preenfriado. Esto quiere decir que cuando salen de la cosecha se ponen en un cuarto frío que en 2, 3, 4 horas máximo saca todo el calor del producto, lo pone en su temperatura de conservación y eso, vamos a decir, hace como que se duerma la maduración del producto. Mientras yo lo conserve en esa temperatura y no tenga un cambio drástico de temperatura y humedad, yo detengo su maduración. Entonces, así lo mantengo hasta que yo lo llevo al centro de distribución y ya una vez que llega a la tienda con ustedes, ya se acelera esa maduración para que esté en el punto que es la venta del producto. Y tenemos lo que comentábamos de las cámaras de proceso, ¿no? En el caso de procesos alimenticios, pues hay ciertos requerimientos de flujo de aire, de distribución de temperatura, de humedad, para poder tener la correcta operación, para que sobre todo en las áreas de proceso donde tenemos involucradas gentes, puedan trabajar y no tengan problemas de salud y los productos también se conserven de manera adecuada. Todo lo que son andenes, por ejemplo, esto es muy parecido al centro de distribución que tienen ustedes, el mismo proyecto del equipo grande que les mostraba. Aquí son los andenes del centro de distribución. Y bueno, las cargas adicionales que tenemos en un andén, como pueden ser los montacargas, servicio, puertas de tráiler, etcétera, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo de cómo se colocan los evaporadores de manera adecuada en un andén. De aquí, pasando al tema de instalación, nosotros recomendamos que antes de la instalación se haga lo que le llamamos un checklist. Nosotros tenemos un formato que normalmente les compartimos cuando se va a hacer el arranque en la tienda. Con algunos de ustedes ya me tocó trabajar en el arranque de varios racks. Entonces, nuestro personal de servicio asiste a ustedes, al personal de mantenimiento y al personal de instalación en lo que es la puesta en marcha del equipo. Todos los racks que nosotros vendemos están acompañados con este servicio, que es la puesta en marcha. O sea, tienen apoyo de fábrica para la puesta en marcha. Nosotros normalmente coordinamos este apoyo con unos 15 días de anticipación. Es decir, cuando ustedes ya saben que viene la apertura de la tienda, nos avisan con 15 días y tenemos un ingeniero o dos ingenieros que los acompañan por un par de días durante el proceso de puesta en marcha del equipo. Para esta puesta en marcha, nosotros les enviamos previamente lo que le llamamos un checklist de operación. ¿Qué es este checklist? Bueno, pues es una lista de las recomendaciones que nosotros hacemos de lo que se tiene que revisar antes de poner en marcha un equipo. Cosas como la revisión eléctrica de todas las conexiones, que todos los motores estén conectados, que operen de manera correcta, que giren en el sentido que tienen que girar, el ajuste de todos los componentes eléctricos, correcta prueba de tuberías, tanto con alta presión como con vacíos, los procedimientos que se deben seguir. En cualquier instalación nueva, pues bueno, primero presumizamos las tuberías para asegurarnos que no hay una fuga. Mantenemos esa presión por 24, 48 horas, depende de cuál sea la práctica que ustedes llevan. Normalmente no es ponerle mucha presión a la tubería, sino poner una presión media. Vamos a hablar de 150, 200 libras de nitrógeno y que esa presión se mantenga. Una vez que logramos que esa presión se mantenga y yo me aseguro que no tengo fugas, pasamos al proceso de evacuación. El proceso de evacuación está regido por los nuevos refrigerantes y los nuevos lubricantes. Nosotros recomendamos un mínimo de 500 micrones de vacío medidos, dimensionar la bomba de manera adecuada, separar los circuitos, separar, o sea, hacer vacío a lo que es el rack, hacer vacío a lo que es cada uno de los circuitos, hacer vacío a lo que es el circuito del condensador y mantener 500 micrones cuando menos. También hay, en función del tamaño de la instalación, una tabla de tiempo que yo tengo que mantener ese vacío. Debemos recordar que la mayoría de las fugas nos van a salir con la prueba de alta presión, pero hay una serie de fugas que solo las vamos a encontrar, sobre todo cuando son poros muy pequeños en la soldadura, que solo las vamos a encontrar si mantenemos el vacío por un tiempo. Si ese vacío no se mantiene, es probable que tengamos una fuga muy pequeña y entonces tenemos que aislar circuitos para buscar dónde está esa fuga. ¿Qué otros beneficios me permite tener el vacío de manera adecuada? Bueno, me permite asegurarme de que no tengo humedad dentro del sistema.
Continuando con el checklist, bueno, pues también pasamos por todo lo que son los circuitos, el revisar que todos los sensores estén instalados de manera correcta, que estén probados, que los cableados estén correctos. Para todo eso, revisarlo antes de poner en marcha el equipo, ¿no? Una diferencia importante que van a ver, aquí puse un ejemplo de los paneles eléctricos de equipos de nosotros. Una diferencia importante que van a tener, que van a ver cuando vean un rack de nosotros comparado contra un rack de la competencia, es el detalle en la parte eléctrica de fuerza y de control. Nosotros manejamos un código de colores específico para fuerza y un código de colores para control. Todos los cables están identificados tanto con etiquetas como con colores. Esto tanto para la puesta en marcha como para la solución de problemas en la operación del rack nos ayuda bastante, porque si ustedes van al diagrama del rack, no solo van a encontrar el cable con la identificación, sino que va a tener un color o un color con un cintillo. Esto nos ayuda pues a más fácil identificar cualquier problema de cableado, cualquier problema de ubicación de un control, cualquier problema de ubicación de un punto de asignación en una tarjeta de control. Entonces esto nos ayuda a que en el momento que necesitamos meterle mano al rack, pues sea más fácil para nosotros encontrar lo que andamos buscando, ¿no? Entonces, en el caso de la instalación de fuerza, otra de las cosas que nosotros ponemos diferente a la competencia, nosotros usamos lo que llamamos sistemas de protección eléctrica para la aplicación. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes van a ver guardamotores y contactores que están seleccionados con la aplicación. ¿A qué me refiero con esto? Si yo tengo un contactor y un guardamotor para operar y proteger un compresor, está seleccionado de acuerdo a las necesidades del motor del compresor, tanto para su protección térmica como para su protección eléctrica o su protección de sobrecarga. Esto comparado contra un equipo de propósito definido, o sea, un contactor estándar o un interruptor de un termoswitch estándar, la diferencia es que tienen un ajuste más preciso. Me ayuda a proteger mejor mis compresores o mis componentes eléctricos, pero también son más batallosos de poner en ajuste. ¿A qué me refiero con esto? Si yo tengo una variación de voltajes, tengo un problema eléctrico, pues estos componentes eléctricos también van a ser más sensibles y nos toca que a veces nos habla la gente de mantenimiento y dice, oye, es que tu guardamotor no funciona, ¿no? Al contrario, sí está funcionando porque si se está protegiendo es porque te está evitando que el motor se queme o se dañe de acuerdo a un problema eléctrico que tienes en la red. Entonces es muy importante entender la aplicación de las protecciones eléctricas y cómo debemos de ajustarlas de manera adecuada para todos los motores, para todos los compresores, para todas las aplicaciones. E incluso si ustedes nos dicen, ¿sabes qué? Yo aquí voy a llevar una vitrina de tal fabricante y necesito que su protección eléctrica sea para este amperaje, para este tipo de voltaje, nosotros seleccionamos la protección eléctrica adecuada para ese motor, resistencia, etcétera, ¿no? Entonces, ahí es una de las principales diferencias que ustedes van a ver en el tema eléctrico. Nosotros, pues es algo que normalmente a la gente que usa nuestros racks les gusta mucho. ¿Por qué? Porque es más fácil operarlos, es más fácil encontrar los detalles técnicos y también pues los equipos están eléctricamente mejor protegidos, lo cual pues sabemos aquí en México siempre es un problema, ¿no? Por la calidad de la energía que tenemos de suministro. En el caso de continuando con la puesta en marcha del equipo, pues ya hablábamos un poco de lo que son las pruebas de presión y vacío, cómo debemos de medir el vacío con un vacuómetro, el vacío correcto de acuerdo al refrigerante y aceite que estamos usando. Como les decía, nosotros recomendamos un mínimo de 500 micrones. Hay otros refrigerantes que de acuerdo a su aplicación nos piden hasta 250 micrones, pero por ejemplo en una tienda como las que ustedes instalan, si llegamos a un vacío de 500 micrones es correcto. En muchas ocasiones batallamos para llegar al vacío adecuado. ¿De qué depende esto? Pues depende de la presión atmosférica, depende de la temperatura ambiente, depende de la humedad del sistema, del tamaño del sistema. Es muy importante que seleccionemos la bomba de vacío de manera adecuada. Igual dentro de nuestros cursos de capacitación tenemos un curso específico para el tema de la presurización de tuberías y vacíos. Nosotros manejamos lo que es unos cursos de certificación. Ahorita más adelante les voy a hablar de ellos. Es muy importante que lo tomen en cuenta como parte de la preparación técnica, ¿no? Inge, una pregunta ahí. Dígame. ¿Cuál es el vacío recomendado entonces? Nosotros, para un sistema como los que ustedes instalan, nosotros recomendamos 500 micrones.
Ok, Inge, ¿qué pasa? Porque si nos ha pasado seguido, aquí por ejemplo piden hasta 250 micrones, y por ejemplo cortan la bomba y dejan lo que es el micrómetro ahí conectado. Sí. Volvemos al día siguiente o en la tarde ese mismo día, ya que haga más calor, y se sube a 400 micrones o 500 micrones. ¿Ahí es óptimo todavía el vacío o no lo es? Hay que revisar bien el proceso. Cuando tú tienes un cambio drástico en la temperatura, que a ustedes les pasa mucho porque ustedes están en Chihuahua, en Durango, en lugares que son muy extremosos. ¿Qué quiere decir con eso? Que en la mañana puedo tener una temperatura fría, fresca, y en mediodía puedo tener una temperatura mucho más Así alta. es. Cambios de temperatura drásticos me van a afectar el vacío, entonces yo tengo que tener en cuenta cuando voy a dejar mi medición de vacío, pues no nomás el vacío, sino con qué temperatura ambiente lo dejé y qué cambios puedo esperar de acuerdo a la temperatura ambiente. Si tú me dices un vacío, si yo te pido 500 micrones, lo dejas con la bomba apagada y regresamos, eso lo haces en la mañana y regresamos en la tarde y Sí, subió de 500 a 800, probablemente sea normal por el cambio de temperatura, pero hay que medirlo, o sea, hay que medirlo de acuerdo a la temperatura que tienes y a la temperatura que encontraste cuando volviste a revisarlo, ¿no? Normalmente nosotros manejamos una tabla, pero sí, si tú llegaste a los 500 micrones y subió la temperatura y subió a 800, lo más seguro es que te van a decir que prendas la bomba otro rato y lo vuelvas a llevar a 500, ¿no? así es. Y hay que entender qué es la razón por la cual se exigen 500 o 250. Dependiendo del refrigerante que vas a usar y por ende al aceite que vas a usar, eh, la, la medición de vacío va en función del tamaño de las partículas de humedad que te pueden quedar dentro del sistema. Si tú tienes una bomba de vacío de tamaño adecuado y llegaste a 500 micrones, probablemente va a ser suficiente. ¿Qué refrigerantes te piden 250 micrones? Los que usan aceites altamente higroscópicos. Y ahorita lo vamos a ver. Una de las cosas importantes es que tú el vacío lo vas a hacer antes de cargarle aceite al rack y con el lado de los compresores del cárter de aceite cerrado. Una vez que tú Ok. metes el aceite en la fórmula del vacío, te va a complicar el llegar a los 500 o a los 250 micrones, ¿no? Y otra de las cosas es que cuando tú tienes que cargar aceite, como en este caso ustedes usan mayormente 404 o 507, cuando tú cargas el aceite, hay un procedimiento para hacerlo porque es un aceite que es altamente higroscópico. ¿Qué quiere decir esto? Que capta muy fácilmente la humedad del medio ambiente. Si yo agarro la lata de aceite y la abro y la dejo 10 minutos a la exposición a la atmósfera, pues ya capté el aceite, ya ese aceite ya no es puro y estoy metiendo humedad al sistema, que esa humedad pues se me va a convertir en cera y esa cera se va a alojar en el embobinado de los compresores y eso me va a hacer un daño prematuro en mis compresores. Entonces lo que estoy cuidando con el vacío es el retirar la humedad del sistema. Obviamente si yo hago un barrido con nitrógeno antes de hacer el vacío, pues estoy desplazando con un gas inerte la mayor parte de esa humedad y realmente lo que estoy haciendo con el vacío es evaporar cualquier parte de humedad que tengo o que dejé dentro del sistema. Ok. Entonces, sí, si tú tienes 500 micrones en una tienda como los ustedes, es aceptable para nosotros para arrancar un radio de refrigeración. Perfecto, gracias, Inge. Y cualquier duda, interrúmpanme, por favor. Sí, Aquí claro. hablamos en la hora de la carga de aceite y gas refrigerante, lo que hablábamos, la carga de aceite, en el caso sobre todo el poliéster, debe hacerse vacío al lado del compresor primero. Conectamos nuestra bomba de aceite, usamos una bomba de desplazamiento positivo, tiene que ser una bomba que se use para el tipo de galón de aceite o de recipiente de aceite que va a usar y bombear el aceite al interior del compresor o del separador de aceite que yo voy a cargar. Es muy importante tener en cuenta que la carga de aceite que viene con los racks es nada más para lo que son compresores y separador de aceite. Eventualmente nosotros vamos a ver que tenemos una migración de aceite con el refrigerante hacia el sistema. Debemos de tener en cuenta nuestro buen diseño de tuberías para que ese aceite retorne, pero eventualmente voy a tener una parte del aceite viajando junto con mi gas refrigerante dentro del sistema de refrigeración. Eso implica que dentro de mis materiales de instalación debo tener en cuenta tanto la carga de gas refrigerante como la carga parcial de aceite que yo calculo que se va a ir junto con mi refrigerante.
hay que tener en cuenta que no se lleva todo el aceite del refrigerante, ¿no? O sea, si un compresor se me está quedando sin aceite, pues una de dos, o no me está regresando el aceite porque no está regresando por las tuberías, o porque el sistema de recuperación de aceite del rack no lo está haciendo. Entonces, a veces nos hablan y me dicen, oye, es que le meto y le meto y le meto aceite al compresor y se sigue yendo. Pues, si se está yendo el aceite del sistema, no es bueno. Necesitamos tener en cuenta cuánta cantidad de aceite tenemos dentro del sistema. Nosotros recomendamos que se lleve una bitácora para todo esto. Oye, le cargué un galón de aceite extra porque a este compresor le faltaba aceite. Ah, pues llevarlo en la bitácora para que si estoy yo o llega otro de mis compañeros después, pues sepa cuál es el estado de los componentes y de los materiales de instalación y de operación que yo tengo en ese rack, ¿no? Como platicábamos, los refrigerantes actuales que usamos sintéticos son mezclas. Siempre los debemos de cargar en fase líquida y debemos tener mucho cuidado con las fugas, sobre todo con los refrigerantes que son de la serie 4, que son mezclas inestables. Si yo tengo una fuga en vapor muy grande, es probable que se fuguen diferentes porciones de los 3 gases que componen ese gas refrigerante. Y eso me puede hacer que cuando yo esté tomando lecturas erróneas. Ahora los gases de reemplazo que vienen a reemplazar al 404, como el 448, como el 449, pues son gases también nuevos, muy buenos, pero que si vemos sus tablas de presión tienen un mayor deslizamiento. ¿Qué es eso? La temperatura de burbuja es diferente a la temperatura de líquido. Entonces hay que tener cuidado cuando yo hago mis mediciones en mi tabla presión-temperatura o en mi aplicación, tener en cuenta el deslizamiento, porque yo puedo estar viendo a lo mejor hasta 10 grados de diferencia en la temperatura y en un refrigerante de los de generación nueva va a ser normal. Si yo lo veo eso en un refrigerante como el 404, pues voy a pensar que ya tuve una fuga y que mi mezcla está descompensada, ¿no? Entonces tengo que tener en cuenta con qué refrigerante estoy trabajando y las condiciones de ese refrigerante con el cual estoy trabajando. La puesta en marcha, bueno, pues tener en cuenta los manuales de los compresores. Cuando yo voy a arrancar el compresor, bueno, checar el amperaje que me está consumiendo, que sea el amperaje dentro del rango de aplicación, probar todas sus protecciones, que se proteja por temperatura, que se proteja por sobrecarga, etcétera, y ajustar bien esas protecciones para que de manera adecuada yo pueda dejar ajustado todo en el rack para que trabaje de manera autónoma. Una de las ventajas de los racks de refrigeración, sobre todo en el tamaño de sistemas que ustedes tienen, pues no son equipos que requieran de una persona de mantenimiento 100% a cargo del equipo. O sea, podemos dejar el equipo bien ajustado y debe trabajar y operar de manera automática sin ningún problema. Otro de los temas de ajuste y control, ya después de que pasamos a la puesta en marcha del equipo, pues es el ajuste del controlador, el ajuste de todas las válvulas de las reguladoras y de los deshielos. En el caso de los deshielos, ya sean eléctricos o por gas caliente, todo el ajuste que tengo que hacer para que trabajen de manera adecuada, checar que trabajen mis terminaciones de deshielo, checar que los tiempos de deshielo son adecuados, etcétera, ¿no? Entonces, este es todo el trabajo que tiene o que viene de la mano con la puesta en marcha del equipo y que también nuestro personal técnico, cuando los asiste a arrancar el equipo, pues les ayuda a dejarlo ajustado de la manera correcta para que la operación sea muy suave del equipo, ¿no? De igual forma, nosotros siempre hacemos lo que es un acta de entrega. En esta acta de entrega plasmamos todo lo que estuvimos platicando ahorita. Se ponen todas las condiciones de puesta en marcha del equipo, se ponen todas las condiciones de operación, se ponen todos los ajustes y todo lo que hablábamos, ¿no? Que eso, a su vez, lo firma el encargado de la obra y estamos todos de acuerdo que se dejó el equipo operando de manera adecuada. De igual forma, se les deja lo que es la bitácora. La bitácora es el documento que nosotros debemos de tener y llevarlo ya sea de manera digital para tenerlo en la oficina, pero muy importante llevarlo de manera física con el equipo, que el compañero o nosotros mismos cuando regresemos, si atendemos muchas tiendas y regresamos a la tienda, pues es difícil acordarnos, oye, pues en qué nivel dejé el aceite, en qué nivel dejé el refrigerante, o me está dando una alarma, ¿por qué? O cuando me dio esta alarma, ¿qué encontré? Entonces, al llevar esa bitácora de mantenimiento, pues si regreso yo o regresa mi compañero, sabemos exactamente en qué condiciones dejamos trabajando el equipo. Si lo encontramos trabajando de una manera diferente, bueno, pues hay que poner atención a qué fue o cuáles fueron los eventos que nos hicieron el cambio en la operación del equipo. Y otra, pues lo que son los temas de mantenimiento.
yo puedo tener aquí mis actividades de mantenimiento. Nosotros tenemos una relación de actividades de mantenimiento semanales, mensuales, trimestrales, semestrales y anuales que se recomiendan para un equipo de este tipo. Revisiones semanales muy sencillas como el ir y ver, oye, voy, paseo a ver si no hay ninguna fuga, si no tengo ninguna fuga de gas, si no tengo ninguna mancha de aceite. Si voy cada mes, bueno, pues este es un lugar donde tengo mucho polvo, aquí yo recomiendo que el condensador se lave cada mes. Cada 3 meses, bueno, pues tengo que lubricar todos mis motores, tengo que hacer la correcta revisión de que trabajen y de que paren y de que sus ajustes estén correctos. Semestralmente a lo mejor le voy a hacer una prueba de acidez al equipo para ver cuáles son las condiciones del aceite. A lo mejor cada año le voy a cambiar los filtros y si es necesario le voy a cambiar el aceite. Le voy a hacer ajustes ya más grandes. Voy a cada 2, 3 meses voy a hacer mis revisiones de componentes eléctricos, torquear todas las conexiones, que todos los contactores, que todos los guardamotores estén los cables bien torqueados, que no haya ningún cable flojo, etcétera. Una serie de actividades que me van a ayudar a mantener el equipo de manera adecuada y con una operación correcta. Y lo que les platicaba, nosotros en BON tenemos lo que llamamos cursos de certificación técnica. Hoy día tenemos 6 niveles de certificación técnica. Los primeros 3 niveles de certificación ya los lanzamos. Ahora con estos retos que tenemos, pues antes nosotros los invitábamos a que ese curso lo hicieran en la planta. Esperamos que pronto podamos reabrir nuestras instalaciones para visitas y poderlos invitar y que vean cómo fabricamos los evaporadores, cómo fabricamos los condensadores, cómo fabricamos incluso los racks en nuestras fábricas, y también a tomar los cursos de certificación ahí mismo. Pero también ya los tenemos disponible de manera virtual. Ustedes pueden hablar al call center o pueden entrar a nuestra página, a la sección de capacitación y solicitar lo que son las certificaciones en fundamentos de refrigeración, que es el nivel 1, cálculo y selección de equipos de refrigeración, instalaciones eléctricas para equipos de refrigeración. Algunos tuvimos la suerte de estudiar alguna carrera técnica que nos enseñó las bases para esto que estamos hablando, pero muchos de nosotros no tuvimos esa fortuna. Y aquí lo que hacemos es tratar de unificar un poco los conocimientos técnicos de toda la gente que nos dedicamos a la refrigeración, de tal suerte que si yo no soy ingeniero, pero me dedico a la refrigeración y hay cosas de termodinámica que no alcanzo a entender, bueno, pues en estos cursos de certificación tenemos un maestro capacitado y tenemos la información de manera fácil para que cualquiera de nuestros colaboradores pueda entender si yo voy y abro esta válvula, qué efecto termodinámico tengo en el sistema y qué voy a esperar y qué puedo hacer, y si yo voy y la cierro, cuándo la tengo que abrir y cuándo la tengo que cerrar, pero que eso no sea un acto de fe, que no sea el Inge me dijo que vaya y abra la válvula cuando me pase esto. ¿Y por qué? No sé, pues porque me dijo que la abra o la cierre, sino que entendamos, si yo abro esa válvula, qué efecto termodinámico estoy haciendo en el equipo, cómo funciona el refrigerante, cómo para el refrigerante, qué condiciones tiene ese refrigerante, por qué cuando uso un refrigerante tengo un resultado, por qué cuando uso otro tengo otro resultado, lo que platicábamos del vacío, etcétera, ¿no? Entonces, este programa está diseñado para todo el mundo. Es un programa técnico y tiene la validez en horas de capacitación dentro del sistema de la Secretaría de Educación y Cultura, dentro de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, de tal forma que ustedes tienen que cumplir con horas de capacitación, porque así lo dicta la Secretaría del Trabajo. Estos cursos les cuentan a ustedes en horas de certificación también. Entonces, los invitamos a que vayan ahí a la página. Si necesitan que hagamos alguna adecuación a estos cursos o que hagamos algún curso fuera de lo que es nuestros cursos de certificación, también estamos, así como esta sesión que espero haya sido muy práctica y valiosa para ustedes, podemos diseñar cualquier curso o cualquier plática técnica que ustedes necesiten para su personal. Y pues vaya, este es un ejemplo del equipo más grande que nosotros hicimos ahí en la planta. Es un equipo de 1800 caballos. Este se hizo para un sistema de unas bodegas de distribución ahí en la Ciudad de México. Y pues básicamente es lo que tenemos preparado para el día de hoy. No sé, Francisco, si haya dudas, preguntas que quieran que resolvamos o que nos regresemos a explicar alguna parte en particular. Con toda confianza estamos a sus órdenes.